con Gabriel hemos incursionado en los asuntos de la modelación matemática hace un poco más de 5 años. Eso quiere decir que no hemos desarrollado estudios a profundidad sobre la modelación en la educación matemática, pero que de cualquier manera tampoco estamos, digamos, como iniciando en este campo. Y uno de los asuntos que nos ha preocupado recientemente es, de alguna manera, poder hacer una radiografía, poder establecer claramente qué es lo que se ha hecho en educación matemática en Colombia. Entonces, Francisco, y antes agradecer la presentación, efectivamente somos de la Universidad Distrital Francisco José Caldas porque estamos trabajando en este momento ahí, pero, pero también somos de la Universidad Pedagógica Nacional. Nosotros pisamos esta universidad a la que queremos mucho hace más de 20 años y en esta universidad nos educamos en nuestro pregrado y nos educamos también en nuestro posgrado, en nuestros inicios de posgrado en la maestría. Entonces también para decir que celebramos mucho que ya llevemos, que estemos en la versión 43 de la jornada del educador matemático y que ya hayan 14 encuentros de egresados. Digamos, esto nos anima mucho y participar en ella también nos anima mucho, nos alegra mucho y nos genera un gran reto. Francisco. ok, bueno, unirme como a esos agradecimientos que está haciendo Gabriel. Bueno, primero que todo queremos como recordar una frase de Albert Einstein. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debe mantenerse el movimiento. Y con esta frase queremos en alguna medida agradecer no solamente a la Universidad Pedagógica, sino al Departamento de Matemáticas, a sus profesores y en general a todo el equipo, porque desde que nosotros hace ya bastante tiempito, casi desde el siglo pasado, entramos a la universidad para iniciar nuestros estudios de pregrado, todo este pool de profesores administrativos y todo lo que significa el departamento para nosotros, nos ha impulsado ese movimiento y es lo que nos ha permitido mantenernos en equilibrio, desarrollando prácticas pedagógicas e investigativas por más de 20 años. Entonces, para ellos, este reconocimiento y esta conferencia. Gracias al equilibrio que hoy creemos tener se debe mucho a ese movimiento, ese impulso que hemos tenido, no sé, desde la década del 90 y algo, ¿no, Francisco? Que hemos empezado a interactuar con la universidad desde nuestro pregrado. Entonces creemos que mucho de lo que vamos a decir acá recoge muchas de las palabras de esos momentos y de nuestra evolución a través de la universidad y de nuestro compartir en algunos grupos de investigación y en algunos momentos en los que hemos participado de actividades con la universidad. Ok, Bien. bien. La siguiente, Gabriel. Entonces, el orden de la presentación que hemos previsto para hoy tiene que ver con una introducción a manera de abrir puertas que hemos planteado con Gabriel, en donde pues mostraremos algunos entendimientos sobre lo que es la modelación matemática, un poco desde la oficialidad en Colombia, desde la comunidad internacional y desde un estudio que hemos desarrollado a uno de los eventos en educación matemática más reconocidos en el país. Eso nos llevará justamente a centrarnos en eso último, esa revisión de literatura que hicimos a ese evento, y en eso se componen las restantes partes del orden de la presentación. Luego mostraremos cómo revisamos la literatura, hicimos esa selección, la estructuramos y cómo eso nos lleva a unas conclusiones, un poco para mostrar un inicio de un estudio que pretendemos desarrollar, con el que trataremos de decir en el mediano tiempo qué es lo que se ha hecho sobre modelación matemática en la educación matemática. Entonces hoy veremos como algunos resultados parciales que nos permiten empezar a vislumbrar justamente ese qué de lo que hemos hecho en la modelación. Entonces, un poco para abrir esas puertas, parece natural empezar una charla en donde uno hable sobre la modelación matemática en la educación matemática por formularse la pregunta que está ahí, ¿no? ¿Qué entendemos por modelación matemática en la educación matemática?
Un poco desde los lineamientos curriculares, podemos plantear que la modelación en la educación matemática se considera como uno de los 5 procesos generales de la actividad matemática que nosotros debemos desarrollar en los estudiantes. Los lineamientos plantea a la formulación, tratamiento y resolución de problemas, la modelación, la comunicación, el razonamiento, la formulación, comparación, ejercitación de procedimientos como 5 ejes transversales que nosotros debemos desarrollar. En cuanto a la modelación, Transversales y relacionales, ¿no? No podemos desconocer, por ejemplo, que la gran relación que plantean los lineamientos entre resolución de problemas y modelación, como lo vamos a ver más adelante. ok. En cuanto a la modelación, el siguiente, Gabriel, pues se plantea, digamos, de manera general que cuando hablamos de la actividad matemática en la escuela, de lo que se trata es que los estudiantes aprendan matemáticas haciendo matemáticas. En ese sentido, básicamente lo que nos propone es que nosotros observemos situaciones de la vida diaria de los estudiantes, que en alguna medida a esas situaciones diarias nosotros le formulemos preguntas y que esas preguntas puedan ser respondidas con el soporte en las matemáticas. Digamos que esa es la idea de integrar en alguna medida la modelación a la educación matemática, a través de llevar situaciones problemáticas que se convierten en problemas y a los que se les formula preguntas y se responde. En ese sentido, entonces, la modelación a través de la resolución de problemas se considera que tiene una conexión amplia con las aplicaciones y que de lo que se trata es de entender la modelación como un puente que nos permite conectar esas situaciones y ese cotidiano, digámoslo así, ese día a día con las matemáticas, un puente que nos permite ir de un lugar al otro a través del cual nosotros respondemos algunas preguntas que nos formulamos a esas situaciones. Y resulta muy importante en este planteamiento del ministerio la idea de que aprender matemáticas haciendo matemáticas y que eso involucra la resolución de problemas de la vida diaria. Por eso la relación mundo real y matemáticas a través de la modelación, que es justamente una de las formas como se define en el documento. El documento pues también muestra unos tratamientos, alguna forma de entender la modelación desde planteamientos de Freudenthal, pero básicamente lo que recoge acá es esa relación, como usted lo ha señalado, Francisco, entre el mundo real y las matemáticas. Y esa relación es la modelación. Bien. Ok. En cuanto a la comunidad internacional, digamos, empezamos como a comparar un poco ese planteamiento que se hace desde la oficialidad en Colombia y empezamos a mirar la comunidad internacional para ver qué se ha planteado, se puede entender por la modelación matemática. Empezamos a encontrarnos que la modelación no tiene una definición, digamos, única, sino que es un concepto en educación matemática que puede empezar a ser considerado como polisémico. Ya en el siglo pasado, hace ya casi 30 años, la profesora Gabriela Kaiser planteó como dos perspectivas para trabajar la modelación matemática. La primera tiene que ver con, que ella la denominó pragmática, tiene que ver con usar la modelación en alguna medida para estimular habilidades de resolución de problemas. Vemos que está un poco en relación con el planteamiento de los lineamientos curriculares y que esos problemas siempre tienen que ser situaciones del día a día. Y pues bueno, como ella es profesora universitaria, en alguna medida, si se trata de estudiantes que están preparándose para ejercer una vida profesional más adelante, entonces esos problemas, además de estar en relación con la vida diaria, deberían estar en relación con la futura profesión que van a desempeñar esos estudiantes. En ese sentido, pues esa sería la perspectiva pragmática. Y la científica humanista, que básicamente es utilizar la modelación para aprender matemáticas, es decir, colocar problemas, situaciones o problemas que podrían ser de la vida diaria o no, como un pretexto. Y ese pretexto lo que pretende es que los estudiantes, al abordar la situación, en alguna medida aprendan un concepto matemático que ya está en alguna medida predefinido. Digamos que con esas dos perspectivas
uno puede decir que hay una cierta correlación entre lo que se plantea en los lineamientos curriculares y lo que inicialmente se planteó podría ser una comprensión de la modelación matemática. Unos años más tarde, en el 2003, Francisco, señor. digamos, con Kaiser encontramos, digamos, estas dos perspectivas en el año 91. Pero también recordemos que en el año 91, Nisi Bloom, digamos, como en esa misma idea, reconocen en el campo internacional que la modelación matemática en la educación matemática resulta interesante, al igual que las aplicaciones, resulta interesante por al menos cinco, cinco características. Una tiene que ver con la característica formativa, que permite una aplicación de las matemáticas. Otra tiene un componente crítico que permite que le permitiría a los estudiantes ver y juzgar de forma independiente para conocer. La utilidad sería otra de las características que señalan ellos en términos de las prácticas de aplicación. La imagen de las matemáticas, que empieza a mostrarse una imagen rica y completa del mundo de las matemáticas, y la promoción del aprendizaje. Entonces, con esa entrada de la modelación, digamos, con estas características que generan importancia, entra la modelación en el campo de la educación matemática, un poco desde estas ideas que están caracterizando Nisi Bloom, y entonces entran también estas perspectivas que desde ese mismo momento la profesora Kaiser ya está señalando en términos de lo que se acaba de señalar de la pragmática y la perspectiva científico-humanista. Bien. Ok, entonces unos años más tarde, en el 2003, el profesor John A. Barbosa, luego de hacer un análisis un poco al desarrollo de las prácticas pedagógicas que los profesores, en particular brasileros, reportaban en los eventos de modelación matemática, encontró que además de usar la modelación desde una perspectiva pragmática o científico-humanista, había una serie de profesores que dentro de sus intenciones estaban invitar a los estudiantes a analizar el papel de las matemáticas en prácticas sociales. Es decir, se invitaba a los estudiantes, además de estudiar la situación y utilizar las matemáticas para comprenderlas, se les invitaba a que con esas comprensiones pudieran tomar decisiones que implicaran, ya me salió el gallo por ahí, que implicaran en alguna medida tomar una posición crítica frente al estudio de esa situación que nosotros estábamos Buenas, tratando de entender. ya. Digamos que en ese sentido entonces tendríamos ya tres perspectivas y tres Buenas. formas de entender las matemáticas. Una que No, tendría que señora. ver, la siguiente, Gallo, por favor. Una que tendría que ver con la posibilidad de estudiar situaciones, problemas con las matemáticas que nosotros tenemos disponibles. La otra que es utilizar la modelación matemática justamente para entender, para aprender contenidos matemáticos que en algún momento se colocan en el currículo. Y la tercera, que es la perspectiva sociocrítica que me permite tomar un distanciamiento de esas situaciones y asumir una posición crítica. Unos años más tarde, también en un evento internacional, la profesora Gabriela nuevamente, con el profesor Siraman, hacen un estudio y encuentran que además de esas tres perspectivas, nacen dos que no se habían identificado antes. Una tiene que ver con la epistemológica, que es asumir la modelación matemática como un medio para desarrollar teoría matemática, ¿sí? Que es diferente de las otras tres que habíamos mencionado antes, porque se enfoca directamente en los contenidos matemáticos. Y la contextual, que básicamente desarrolla sus investigaciones para entender un poco qué es lo que ocurre de manera individual, vamos a decirlo así, entre comillas, en la cabeza de los estudiantes. Tiene un enfoque, digamos, en alguna medida cognitivo cuando se enfrentan a desarrollar actividades de modelación matemática. Un poco es ya más del tipo psicológico de tratar de identificar cuáles procesos, cuáles elementos podrían considerarse como importantes cuando nosotros hacemos actividad de modelación matemática.
En ese sentido, entonces tendríamos 5 perspectivas en el ámbito internacional y pues ya estaríamos apartándonos bastante de la propuesta que está en los lineamientos curriculares y empieza uno, digamos, como a identificar una cierta orfandad entre lo que se plantea de manera oficial se debe desarrollar a través de la modelación matemática y en lo que se plantea desde la comunidad internacional debe prestarse la atención. La siguiente, Gabriel, por favor. Sí, cabe señalar que este estudio que presentan Kaiser y Griraman recoge un poco lo que ellos encuentran en un evento especializado, un evento internacional en modelación matemática, y de acuerdo al estudio que ellos hacen de las presentaciones que están ahí, logran caracterizar estas 5 perspectivas. Entonces, todo esto también para señalar que esta es una mirada, que es la mirada que ellos realizan gracias a las memorias de ese evento. Ya. Ok, entonces digamos que esas 5 perspectivas se han mantenido a través del tiempo y en un estudio que se ofreció hace 5 años, digamos que en el transcurso del tiempo se han venido ofreciendo distintos estudios, pero un poco para retomar uno de los últimos estudios que se ha hecho, identifica estas 5 que están ahí, que en alguna medida se relacionan con lo que hemos venido mencionando y que tiene que ver con prácticas de modelación matemática que se preocupan o por estudiar problemáticas del día a día para entender para poder tomar una posición crítica, que es la sociocrítica, la epistemológica, que es cuando uno hace modelación matemática que se preocupa por desarrollar teorías centradas en los conocimientos matemáticos, la realista, que es un poco la que se relaciona con lo de los lineamientos curriculares, que es abordar situaciones, problema un poco para formular preguntas ahí y responderlas soportados en las matemáticas. Y la educacional un poco que tiene que ver más con la enseñanza de contenidos matemáticos, ¿no? Digamos que ahora tiene un enfoque más curricular, pensando un poco cómo curricularmente la modelación puede ayudarnos a secuenciar los contenidos matemáticos. Y los modelos y la modelación, que tienen que ver un poco con cómo utilizar la modelación matemática para desarrollar esa actividad en los salones de clase. Digamos que con esas perspectivas uno ya empieza a plantearse preguntas en términos de, bueno, y con esos, digamos, presupuestos que nos colocan los lineamientos curriculares y con estas perspectivas que se desarrollan internacionalmente, ¿qué es lo que realmente hacen los profesores en las clases de matemáticas? ¿Qué es lo que realmente hacen los investigadores en sus prácticas investigativas cuando pues colocan como pretexto el asunto de la modelación matemática? Y digamos que en ese sentido es que nos empezamos a preguntar y empezamos a decir con Gabriel, bueno, ¿cómo podríamos hacer un poco para levantar como un estado de arte o como para poder realmente ir como a los salones de clase y poder dar cuenta de qué es lo que de manera práctica en los diferentes contextos se desarrolla en educación matemática? Sí, Francisco, y digamos que un poco desde lo declarado entendemos que esa idea de modelación que se presenta en el año 98 en los lineamientos curriculares tendría que ver mucho con esa idea que su merced acaba de señalar de la realística, en tanto eh, relaciona la resolución de problemas de la vida diaria, entonces en tanto relaciona situaciones reales con las matemáticas. Y esa relación es a través de la modelación. Pero, por supuesto, la idea de la perspectiva educacional también entra allí. Antes de hablar un poco del estudio, Francisco, recordar que hay eventos especializados a nivel internacional sobre modelación matemática. Uno es el evento del ITMA, que se celebra cada 2 años, desde el año 83, y que es conocida como la Conferencia Internacional sobre la Modelación y las Aplicaciones Matemáticas. Y la otra que tiene un carácter un poco local, que se desarrolla a través de la Sociedad Brasilera de Educación Matemática, que tienen un grupo, la Sociedad
Brasilera tiene varios grupos de trabajo. Uno de ellos es el grupo de trabajo sobre modelación matemática en educación matemática. Y ellos también relacionan cada 2 años, desde el año más o menos 99, la Conferencia Nacional sobre Modelación en Educación Matemática, que son 2 eventos, digamos, a nivel internacional, específicos sobre esta idea de modelación. Y eso ha permitido los desarrollos que hemos señalado, digamos, un poco en una mirada muy rápida con estas perspectivas. Bien, entrando en esa dinámica, y entonces, ¿y en Colombia qué se ha hecho? Que es un poco la invitación que nos hacen en esta charla. Primero, reconocer que hay una red colombiana de educación matemática y que esa red es organizada por la Universidad de Antioquia y la Universidad de Medellín, que es la red Recomen. No sé si ahí deja ver en la pantalla, estoy haciendo acceso al enlace y en esta, pero no sé si se ve. No, no, no se está viendo. Tal vez compartiste solamente la presentación y por eso no se Ya, puede ver del otro lado. ya, claro. Bueno, en ese enlace nosotros podemos ver que en Pronto esta lo que red, habría que hacer, Gabriel, es descompartir la pantalla y volver a compartir, pero todo el computador. Y ahí de pronto ya podríamos ver la página del Recomen. bueno, voy a hacerlo de esta manera. Eso, ahí está. Esta es la página de Recomen, que es la Red Colombiana de Modelación en Educación Matemática, que es una iniciativa de las universidades de Antioquia, Medellín, liderada por el profesor Johnny Villa, y que realmente encontramos que ahí hay un repositorio en relación con eh, ideas de modelación matemática, que menciona unos integrantes, pero que realmente cuando uno hace clic en estos integrantes, más que integrantes, lo que nos señala son académicos interesados en la modelación en el contexto colombiano y un poco en el contexto internacional. Sin embargo, digamos, es una pequeña lista, una pequeña muestra, porque nosotros ya reconoceríamos en el campo internacional a muchos más profesores interesados allí. Bien, entonces, ¿qué hay en el contexto colombiano? Pues hay una iniciativa donde se recoge a través de la red intereses sobre la modelación matemática. La otra idea que nosotros encontramos, digamos, tendría que ver, bueno, en tratando de contestar esta pregunta, ¿y en Colombia qué se ha hecho? Aparte de esta red que resulta liderada por el profesor Johnny Villa y sus colaboradores, entonces nosotros nos quisimos ir como a mirar, a hacer una revisión de la literatura, y entonces ahí tratamos de pensar qué y cómo lo hacíamos. Y entonces encontramos que podríamos ver, mirar el asunto en revistas especializadas, en trabajos para optar por el título de pregrado o de posgrado, ya sean tesis de maestría y doctorado, o en memorias de eventos especializados. Y entonces nos dimos cuenta que en relación con las revistas especializadas a nivel nacional, pues encontrábamos tal vez la revista colombiana Etnomatemática, que su interés o su foco no necesariamente es la modelación matemática. Cuando quisimos mirar un poco los trabajos para optar por el título, ya sea pregrado o posgrado, empezamos a encontrar que hay iniciativas de las universidades por hacer repositorios de los trabajos de grado. Sin embargo, no todas las universidades tienen actualizados sus repositorios o están hasta ahora en vía de organizar estos repositorios. Entonces, la muestra que teníamos, que podríamos conseguir ahí, tal vez podría ser muy limitada en la cantidad de años hacia atrás con la que podríamos mirar. Y entonces pensamos en las memorias de eventos especializados y encontramos que tal vez un evento que recoge gran parte de las iniciativas de la comunidad de educadores matemáticos en Colombia es el Encuentro Colombiano de Matemática Educativa. Y entonces consideramos que tal vez como en este primer paso deberíamos entrar por hacer una mirada rápida de qué es lo que hay en relación con la modelación matemática en los encuentros colombianos de matemática educativa.
y que tal vez lo que deberíamos empezar a mirar ahí era qué perspectivas son expresadas en los trabajos que localizamos, las líneas de preocupación que podrían evidenciarse, si existen conexiones entre esas líneas o desconexiones, quiénes las representan y de qué regiones proceden sus trabajos. Digamos, bajo estas preguntas quisimos ir a mirar los documentos y entonces, tomando unas ideas de la profesora Nuria Planas y Paula Valero, en la elaboración de estados de arte, entonces lo que hicimos fue una selección de la literatura, estructuramos esas búsquedas de perspectivas, líneas de conexión, y tratamos de hacer una primera mirada. Aquí llamamos análisis, pero creo yo que la pretensión es una primera mirada allí. Y entonces un poco la selección ya la señalé, la estructuración también señalé cuáles eran como las preguntas que queríamos mirar. Y entonces nos fuimos a los eventos y delimitamos un poco los eventos. Entonces tomamos los eventos realizados en el 2012 al 2015. Realmente este estudio lo empezamos a mirar hacia el año 2017, tal vez, Francisco. Y entonces tomamos más o menos 5, 6 años hacia atrás y estos son los eventos que entraban en esa ventana de tiempo. De esos eventos encontramos en relación con, bueno, la primera mirada fue buscar como unas palabras clave en relación con modelación, modelaje, modelo, y en esa primera mirada encontramos 73 documentos. Sin embargo, cuando fuimos a mirarlos, a estudiarlos, nos damos cuenta que ahí estaban entrando, por ejemplo, documentos que hacían referencia a los modelos de Van Hill, que si bien eh, tiene el común denominador de una de las palabras que estábamos rastreando, pues no es una idea que entre dentro de la modelación matemática en la educación matemática como nosotros la estábamos señalando. Entonces, documentos, encontramos 41 documentos que fueron los que realmente con los que trabajamos. Y básicamente en esos documentos empezamos a identificar si eran resultados de una investigación, si son procesos de formación o reflexión de un trabajo, de un trabajo colectivo, de un colectivo, para también identificar qué colectivos están hablando sobre la modelación, el tipo de población que se impacta y si eran trabajos teóricos o prácticos. Y rápidamente, también por cuestiones de tiempo, nosotros empezamos a mirar esas perspectivas y encontramos rápidamente en los documentos cosas como estas. Casi que los trabajos en su mayoría, los que encontramos en este encuentro, atienden a hechos o intereses sobre la básica y la media, o sea, escolares, algunos sobre universidades y ya mucho más reducidos, por ejemplo, en el ECME 14, a una relación con la cultura como es la cultura de los malabaristas, la modelación en esa idea. Son trabajos netamente prácticos, muy poco teóricos y aún más reducidos los trabajos teórico-prácticos. Son propuestos por profesores de universidades, por estudiantes de posgrado, algunos por colectivos, muy pocos, y por estudiantes de pregrado. Bien, eso como en una idea rápida. Las temáticas en las que se centran estos trabajos pues son temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con la función cuadrática, con procesos de enseñanza y aprendizaje, la relación entre matemáticas y actividad cultural, por ejemplo, el de la actividad de los malabaristas, hechos concretos como la proporcionalidad directa, la función lineal, la creación y análisis de un ambiente de modelación, que ya empiezan a dar una idea sobre esa perspectiva que su merced señalaba hace un momento, Francisco, en relación con la sociocrítica. Y las ciudades pareciera que más trabajan en estas ideas son Bogotá, Medellín, Cali, un poco Armenia, pero encontramos como hechos anecdóticos algunos trabajos relacionados por comunidades de educadores de la ciudad de Cúcuta y de la ciudad de Táchira, y otro en Chipalcingo, ahí nos quedó mal escrito, ofrezco disculpas,
en colaboración con un grupo de trabajo de la Universidad de Antioquia. Bien, entonces básicamente en esta mirada de esos 41 documentos, en una mirada muy rápida, veíamos que el carácter de ellos son sobre todo prácticos. 36 prácticos, 8 teóricos, algunos teórico-prácticos. Que las ciudades están, como lo señalé hace un momento, bueno, en los teóricos, Medellín, Bogotá y Cali, pero los prácticos, sobre todo, en Bogotá, Medellín, Cali, que repetimos, digamos, las ciudades, pero hay otros trabajos que se han desarrollado en otras ciudades. Y los dos que ya había señalado que tenían como un carácter, por decirlo así, internacional. En relación con los colectivos de trabajo encontramos que está el colectivo de la Universidad de Antioquia y un colectivo de trabajo entre la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital, que curiosamente pertenecemos nosotros a este colectivo, que es la línea EduMais. Sobre la población, pues como ya lo señalé, se atiende mucho a la población básica y media, a los colegios. Hay algunos que tienen una idea pensada en la universidad, de hecho un trabajo doctoral de los trabajos teóricos y teórico-prácticos hacen referencia a un trabajo doctoral, un trabajo solo a profesores de básica primaria y digamos en 7 casos no pudimos clasificar a quién iba, a qué población impactaba. Luego de esto, lo que nosotros hicimos fue irnos a los eventos para ver, bien, en términos generales, digamos muy generales, esto es lo que encontramos. Pero realmente la modelación, ¿qué es lo que se está señalando? Y entonces nos fuimos evento a evento y en esa idea voy a pasarme rápido al ECME 14 solo por mostrar un ejemplo de lo que hicimos. Encontramos que en este evento la perspectiva, que muchos trabajos parece podrían encapsularse o tienen rasgos en relación con la perspectiva educacional, otros con la perspectiva sociocrítica, que digamos son dos perspectivas que empiezan a desarrollarse muy fuertemente en los trabajos que encontramos allí, que en esa perspectiva educacional los trabajos pues pasan por el estudio de funciones trigonométricas, por el concepto de derivadas, reglas de derivación, pero también identificar patrones numéricos y geométricos. Entonces hay una gran variedad de conceptos en los que recae la perspectiva educacional. Este de la perspectiva epistemológica es un trabajo que, como ya señalé, está pensado en la formación matemática para ingenieros, que tiene detrás de él todo un trabajo doctoral que se está desarrollando en ese momento. Encontramos algo dentro de la perspectiva cognitiva, en términos de las estrategias pedagógicas que permiten usar contexto regional, visualización y modelación de objetos matemáticos. Eso, digamos, dentro de la perspectiva realística, y empezamos a encontrar ya en este evento, no en el ECME 13, pero en este evento empezamos a encontrar algunas cosas sobre la perspectiva sociocrítica que empieza a tomar fuerza desde ese momento en los eventos, en los ECME, que buscan vincular el contexto sociocultural de las matemáticas, desarrollar competencias democráticas, entre otras ideas. En todos los eventos, tenemos que señalarlos, pudimos encontrar algunas ideas emergentes que no pudimos clasificarlas dentro de estas otras ideas y que nos parece que eso habla un poco sobre, empieza a hablar un poco sobre la posibilidad de desarrollo de la modelación en la educación matemática en el contexto colombiano. Algunas que tienen que ver con análisis de contenido de libros de texto y otras que tienen que ver con reflexiones, en este caso, en este ECME, frente al papel que desempeña la integración de la teoría antropológica de lo didáctico y la génesis instrumental. Digamos que estas ideas no supimos bien cómo ubicarlas dentro de estas perspectivas, pero tal vez lo que deberíamos entender ahí es que empieza a relacionarse estas ideas de la modelación matemática con otras ideas de la educación matemática y que eso tal vez podría ampliar un poco el panorama dentro de las perspectivas de la modelación matemática.
Lo mismo hicimos con el 15. Creo que ya voy a pasar rápido. Lo mismo hicimos con el 16. Y básicamente resumiendo, en los segmentos que desarrollamos, encontramos una fuerte tendencia de trabajos que podrían recaer en la perspectiva educacional, otros en la perspectiva sociocrítica y otros en la perspectiva realística. Pareciera que estas tres perspectivas resultan ser muy fuertes en los trabajos que se están desarrollando. Gabriel, Algo de la... nos queda un minutico, entonces no Sí, sé termino, si termino podamos dar señalando. alguna... Espérame, Gabriel. No sé si damos la indicación de que vuelvan a picar en el mismo link y lo podemos seguir utilizando por unos 10 minutos una vez se caiga, porque ya nos quedan menos de un minuto. Ok, Pero no sé qué digan los anfitriones, si eso se puede utilizar o no, o si ya ahí muere la charla y no nos podemos volver a reconectar. o si hay otra en cola. Bueno, escuchamos a los anfitriones. Ya estoy preguntando, a ver qué me dicen. Pero Bien, Bueno, sí, se nos va a caer el link. Entonces, si se cae el link, por favor, todos intentan volver a ingresar al mismo link. En general, él queda habilitado y podríamos volverlo a usar al menos 40 minutos. Pues bueno, ya que hicimos la interrupción, tal vez sea bueno hacer ese ejercicio. Cerrar pues la charla y volver a mientras entrar. me contestan, entonces pues les quiero hacer la invitación. Bueno, primero que todo, pues agradecerles por a ustedes los profesores por estar en esta charla y pues a todos los que llegaron, estas 25 personitas que llegaron a esta ponencia y pues a su vez los quiero invitar a